esto también es un plus, ¿no? Una alegría extra que uno también recibe, porque la palabra del Señor nos dice que cuando hay 2 o 3 solamente, el Señor ya está allí en medio de ellos, amén. Pero cuánto mejor es cuando la iglesia está llena de almas, amén, de hombres y mujeres que vienen necesitados al Señor y que también vienen con un espíritu de agradecimiento a nuestro Dios, amén. Porque no solamente uno viene a pedirle a Dios, sino que también viene a ofrecerle a Dios un sacrificio, una alabanza, una gratitud, amén, por todo lo que Dios hace día tras día en nuestra vida, amén. Así que también estamos contentos de que pudieron estar acompañándonos nuestros pastores, amén, nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Gabriela también. Pensamos venir con mi esposa, con mi hija y mi hermano Rodri, que siempre está conmigo para todos lados, pero en un momento sentía de parte del Señor decir, bueno, voy a invitar a mi pastora que me acompañe, tal vez hoy pueda llegar, y capaz que no tenía mucha esperanza, ¿no? Que me dijera, bueno, sí, vamos, pero el Señor preparó de esa manera y es algo lindo también, amén, de poder todos juntos seguir sirviendo al Señor, poder visitar iglesias, poder conocer hermanos, siempre es algo bueno y que no se tiene que perder dentro de la comunión de la iglesia, amén. Quiero compartir una palabra entonces con todos ustedes en el libro de Jeremías, capítulo número 7. Vamos a comenzar con el primero de los versículos, versículo número 1. Lleva por título: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Amén. Saben que le preguntaba al Señor qué palabra iba a compartir en esta tarde, y el Señor me traía esta palabra para compartir, y cuando la terminé de leer le dije, Señor, de verdad tengo que compartir esto porque es una palabra difícil, complicada, pero siempre la palabra de Dios viene en buena hora. Amén. Una palabra de parte del Señor nunca va a estar de más, sino por el contrario, cuando Dios nos habla de alguna o de otra manera, uno tiene que recibirlo y decirle, gracias Señor, porque tú me estás hablando esto que mi alma necesita. Amén. Jeremías capítulo 7 y versículo número 1, cuando usted lo encuentre puede decir amén. Damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Amén. Saben que tenía que ir el profeta Jeremías a hablarle al pueblo de Judá, y tenía que pararse ya desde el templo, tenía que pararse a la puerta de aquel lugar donde la gente venía a alabarle al Señor, y tenía que dar un mensaje a aquella gente que estaba acercándose al templo del Señor. Estaba investigando un poco sobre esta palabra, y en algunos comentarios bíblicos decían que este era un templo que estaba situado en Egipto, un lugar donde había mucho paganismo, un lugar donde había mucha idolatría, y allí se había levantado un templo para Jehová, donde el pueblo podía ir y rendirle un culto al Señor, no llevar sus ofrendas, agradecerle a Dios, tener un contacto con Jehová. Amén. Pero dice la palabra del Señor que el pueblo se acercaba, y tal vez en un principio sí se acercaba para alabar al Señor, pero llegó un momento en el que ellos se acercaban, pero para servir no a Jehová, sino que para darle honor a otros dioses. Y esto es lo que me llamaba mucho la atención, cómo la gente iba al templo que era levantado para Jehová, pero no iba a alabarlo a Jehová, no iba a servirle a Jehová, no iba para llevarle una ofrenda a Jehová, sino por todo lo contrario, para servirle a otro Dios, para servirle a otra estatua, para servirle a otro tipo de ente no espiritual que se movía en aquellos lugares. Por eso quiero que lea conmigo el versículo número 6, el versículo 8, perdón, dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, dice, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Fíjese, hermano, qué gravedad que tenía lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, que la gente que se acercaba al templo de Jehová lo hacía, dice, con esto en su espalda, ¿no? Con estos pecados. Dice que ellos hurtaban, mataban, adulteraban, juraban en falso, y también dice que ofrecían incienso a Baal. Y cuando investigaba un poquito quién era Baal, porque Baal se lo nombra durante muchos versículos de la Biblia, y siempre se lo nombra de una u otra manera como un dios pagano, ¿no? Pero sabe que
Dios al que se refería, sino que Baal hace mención a todo lo que es un Dios falso. A Baal siempre se lo nombraba cuando la gente levantaba algún tipo de altar, decían, bueno, este es Baal, este es un Dios que no es Jehová. Entonces, todas las veces que nombran a Baal, es un Dios cualquiera, que tenía cualquier tipo de atributo que la gente se lo daba, ¿no? Decían, bueno, este va a ser un Dios de la fertilidad, este va a ser un Dios de la guerra, este va a ser un Dios de la prosperidad, este va a ser el Dios de la lluvia. Y así la gente siempre fue dándole un sentido, ¿no?, a lo que hacían para tratar de convencerse, a ver, de lo que estaban haciendo era algo necesario. Entonces cada vez que levantaban una estatua, cada vez que levantaban y erigían al nuevo Dios, dice que se les daba un atributo y decían, bueno, este Dios es el que va a hacer que este año llueva. O este Dios va a hacer que este año haya muchos nacimientos. Este va a ser el Dios que haga que no haya mortandad, que no haya enfermedad. Y así la gente, el hombre y la mujer, durante toda la creación, fue creando y adorando a dioses que no eran Jehová y que no eran el Dios verdadero al cual usted y yo estamos sirviendo en esta tarde, ¿no? Entonces dice que la gente que se acercaba al templo de Jehová no era gente que era diferente a lo que estaban a su alrededor, sino que ellos hurtaban, mataban, adulteraban, mentían, hacían atrocidades delante de la presencia del Señor en sus hogares y luego se acercaban al templo de Jehová como queriendo aplacar aquella conciencia. Y más adelante, en algún versículo número 20, dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Decía mi esposa cuando le compartía este versículo, ¿qué culpa tenían los animales? ¿Qué culpa tenía la vegetación? ¿Qué culpa tenía la tierra del pecado del hombre? Pero usted y yo podemos ver hoy en día que esto se está repitiendo. Y uno puede ver que el mundo no gime a gritos delante de la presencia del Señor, porque cada vez el hombre lo va destruyendo. Cada vez el mundo está peor, donde antes no llovía, ahora llueve y se inunda, donde antes no había tornados, ahora hay. Y así uno puede ver que el clima va cambiando, que el mundo nos está mostrando que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Amén. Y que si no estamos listos y preparados, lamentablemente nos quedaremos en esta tierra a sufrir las consecuencias de nuestros actos. Por eso, hermano y hermana, qué triste que es cuando la humanidad, cuando la gente que no conoce al Señor vive de esta manera. Pero aún es más triste y más preocupante cuando esto pasa dentro de la iglesia. Aleluya. Cuando esto pasa dentro de la congregación del Señor, dentro de los que estamos aquí para alabarle al Señor y que muchas veces con nuestras actitudes no lo estamos haciendo. Pero vamos a leer, hermano y hermana, para que usted pueda ver qué grande y qué misericordioso es nuestro Dios. Unos versículos atrás, versículo número 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¡Aleluya! El Señor les había dicho, si ustedes mejoran sus caminos y mejoran sus obras, entonces van a morar en este lugar. Entonces yo los voy a perdonar. Entonces todo aquello que estaba en mi mente de traerle el castigo por lo que estaban haciendo, los voy a arrepentir de ese mal y los voy a hacer bendecidos en este lugar a donde están viviendo. Pero ¿qué era lo que iba a hacer que la mano de Dios se inclinara hacia un lado o hacia el otro? Era lo que la gente iba a tomar y iba a empezar a hacer. Amén. Lo que la gente iba a decidir hacer delante de la presencia del Señor. Porque Dios le había dicho, mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Porque haciendo esto van a morar en este lugar. Haciendo esto yo voy a estar con ustedes. Haciendo esto no van a tener necesidad de recurrir a nadie más, porque me van a mirar a mí. Gloria, y aquellos que necesitan sanidad van a ser sanados. Me van a mirar a mí y aquellos que no tienen, que tienen la preocupación de que tal vez no llueva en sus campos, yo voy a hacer abrir la ventana de los cielos y va a llover. Va a haber prosperidad, va a haber bendición. Pero ustedes tienen que mejorar sus caminos. Ustedes tienen que tomar la responsabilidad de verse a ustedes mismos y
y ver en qué están fallando, en qué están haciendo mal, en qué pueden hacerlo mejor. Bendito Dios. Porque aquí la palabra del Señor dice, mejoren sus caminos. Aleluya. Eso quiere decir que tal vez ellos no eran el 100% malos, que no todo lo que hacían estaba mal. Habían cosas que estaban bien, habían cosas que estaban haciendo que eran agradables al Señor, pero empezaban mal las cosas malas. Pero eran mal las cosas malas que estaban haciendo, porque tal vez cuando hacían algo malo, sentían que su conciencia los acusaba. Sentían que el Señor les decía, eso no está bien. Y tal vez se arrepentían una vez, 2 veces, 3 veces, pero lo volvían a hacer. Volvían a incurrir en el pecado, volvían a traer mal a sus vidas, a su familia. Entonces el Señor les decía, mejoren sus caminos. Aquello que todavía yo no deseché por completo, arréglenlo. Levanten nuevamente ese altar. Fíjense lo que está mal, lo que está deficiente en el camino y corríjanlo para que no se vayan, para que no se pierdan, para que no se vayan por completo, porque todavía yo tengo misericordia de ustedes. Porque todavía yo les amo, yo todavía los quiero rescatar. Entonces les decía, mejoren sus caminos, mejoren sus obras, que yo voy a estar con ustedes. Y después le dice el versículo número 4, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y sabe que al principio no entendía a qué se refería este dicho, esta frase. Pero después al leer los versículos siguientes entendí y comprendí que lo que ellos decían es, este es el templo de Jehová. Entonces yo simplemente con acercarme al templo de Jehová, al entrar allí y luego al salir, ya estoy justificado. Porque ese es el templo de Jehová, porque allí está Dios, porque Él es misericordioso. ¿Cómo me va a castigar? ¿Cómo me va a condenar? Si es un Dios de amor y misericordia. Entonces esta gente se acercaba allí, entraba en el templo y pensaban que eso era suficiente. Pero hermano y hermana, no tenemos que nosotros caer en el mismo error. El venir a la iglesia no nos hace nosotros salvos. El venir a la iglesia no nos da la seguridad de que cuando venga el Señor ya no vamos a ir con Él. Si estamos viviendo conforme a nuestros pensamientos, a los designios de nuestro corazón, y no cambiamos nuestra manera de vivir aunque se nos predica la palabra, entonces por más que estemos congregando no nos vamos a salvar. Pero hermano y hermana, cuando uno viene a la casa del Señor con un corazón contrito y humillado, cuando uno viene diciéndole, Señor, hoy te fallé, hoy me equivoqué, hoy cometí este pecado, pero no lo quiero hacer más, Señor. No quiero volver a fallarte, no quiero volver a entristecer a tu Espíritu Santo. Cuando uno viene de esa manera delante de la presencia de Dios, entonces sí va a ser justificado. Entonces sí Dios lo va a perdonar, entonces sí Dios va a hacer que usted no se vaya como vino a la casa del Señor. Si usted vino mal delante de la presencia del Señor, con faltas, con equivocaciones, con pecados, por más grave que sea, si usted viene aquí y se arrepiente, Dios le perdona. Amén. Dios lo limpia, Dios lo restaura. Dios hace un pollito de papel de su pecado, de su transgresión, y lo arroja al fondo del mar para ya no acordarse nunca jamás de lo que usted haya hecho o de lo que yo haya hecho también. Entonces, este pueblo venía al templo de Jehová y entraban en aquel lugar, pero no le ofrecía alabanzas al Señor. Y quiero que lea lo que sigue diciendo la palabra, dice, versículo número 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, tú en este lugar, dice, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Había una promesa de parte del Señor. No era que Dios había dicho, ustedes fallaron y ya no los voy a perdonar. Ustedes erraron, cometieron pecados graves, entonces ya no hay esperanza para ninguno de ustedes. Sino que Dios les decía, si ustedes arreglan lo que está mal, si ustedes se arrepienten de su pecado, entonces yo les voy a hacer morar en esta tierra para siempre. No van a tener miedo de lo que pueda hacer el pueblo enemigo. No van a tener miedo de las plagas, no van a tener miedo de la enfermedad, porque yo voy a estar alrededor de ustedes haciendo un vallado y cuidándolos para que nada malo les acontezca.
Pero ¿qué dice el principio del versículo número 5? Si mejorareis cumplidamente vuestros caminos. ¿Y saben qué significa esta palabra cumplidamente, o esta frase cumplidamente vuestros caminos? Es completamente. Cuando habla la palabra de cumplir, usted puede ver que se lo asemeja también con hacer algo completo, con algo terminado. Entonces, cuando aquí dice, si ustedes cumplidamente mejoran sus caminos y sus obras, lo que quiere decir en otras palabras es, si ustedes arreglan toda su vida, entonces así yo los voy a bendecir. Gloria a Dios. Por eso, hermano y hermana, no solamente uno tiene que mejorar en lo que es la predicación de la palabra. No solamente usted tiene que mejorar en lo que es la coordinación de un culto. No solamente tiene que hacer mejor tocar un instrumento, levantar la ofrenda, abrir la oración, abrir la iglesia. No solamente tiene que mejorar en lo que respecta al culto, a lo que respecta al servicio a Dios, sino que tenemos que mejorar todos nosotros en total de nuestra vida. Aleluya. Tenemos que mejorar nuestro trato con nuestra familia. Tenemos que mejorar nuestro trato con nuestros empleadores, con nuestros vecinos, con nuestros enemigos, con la gente que nos hace mal. A eso se refiere esta palabra. Si ustedes mejoran cumplidamente vuestros caminos, entonces yo los voy a bendecir y voy a hacer que vivan en esta tierra para siempre. Gloria a Dios. Entonces, fíjese que dice, si ustedes mejoran vuestros caminos y vuestras obras. Y aquí esta palabra abarca todo lo que uno puede llegar a imaginarse. Lo que sea que usted haga, se refiere a las obras, y donde sea que usted ande, se refiere al camino. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano y hermana? Donde sea que nos encontremos, tenemos que reflejar a Cristo. Aleluya. A donde sea que vayamos, Gloria a la Dios. gente tiene que decir, este Gloria es a Dios. diferente. Esta mujer, este hombre tiene algo diferente, no sé qué será, pero hay algo en él que no es igual a lo que estamos en este lugar. Aleluya. Porque cuando los demás hablamos groserías, cuando los demás robamos, cuando los demás mentimos, él no lo hace. Cuando los demás nos emborrachamos, cuando los demás hacemos cosas que no son buenas, que no son agradables, ni siquiera ante los ojos de la sociedad, se aparta a un lado y no participa con nosotros en estas obras. Entonces, de esa manera, hermano y hermana, usted y yo reflejamos a Cristo. Le demostramos a este mundo pecaminoso y a este mundo que día tras día le da la espalda al Señor que somos diferentes, que hemos sido comprados y lavados por una sangre preciosa, Gloria a Dios. que Cristo día tras día obra en nosotros para que seamos mejores para Él y que la gloria no sea para nosotros, sino que siempre la gloria Amén. sea para Él. Entonces el Señor le decía por medio de Jeremías, si ustedes mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, dice, y con verdad hicieren justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimieren al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda. Y fíjese estos ejemplos que decía, ¿no? Hay cosas puntuales, cosas en específico que le decía Jeremías de parte del Señor que ellos estaban haciendo. Entonces, tal vez en una predicación como esta, yo no le voy a decir, usted está robando, diciéndole a uno que roba, apuntándole con el dedo, decirle, vos sabés que está robando, entonces arregla esto. Sino que el Señor nos hace entender en qué estamos fallando. Dios nos hace comprender qué tenemos que arreglar delante de su presencia. No tenemos que esperar que baje un ángel del cielo o que alguien en profecía nos diga, esto tenés que arreglarlo, porque ya Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos lo habló en repetidas ocasiones. Muchas veces Dios nos dijo que tenemos que arreglar nuestra vida porque Él quiere usarnos. Y tal vez hasta hoy hemos hecho oídos sordos. No hemos aceptado la palabra del Señor por alguna o por otra razón. El Señor nos dijo, yo quiero que predique mi palabra en tu lugar de trabajo. Y uno le dice, Señor, no lo puedo hacer porque ellos me conocen, saben cómo soy yo. Entonces, ¿con qué cara voy a ir a predicarles? ¿Con qué cara voy a ir a decirles que hay un Cristo que los transforma, que los ama, que quiere hacer de ellos una nueva criatura, si yo todavía no fui transformado? Si yo todavía no cambié, ¿cómo puedo, Señor, ir y predicarles? Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, entonces no cumple lo que Dios quiere hacer en mí. O vamos a decir, Señor, voy a arreglar mi vida, voy a arreglar cuentas delante de tu presencia para que tu propósito se cumpla en mi vida. Y
Y esto que tú me estás diciendo que debo de dejar, que tengo que renunciar, que tengo que arreglar, me arrepiento, Señor, en esta noche, para que tú puedas usarme como tú quieres hacerlo. Porque la Biblia nos dice que delante de la presencia del Señor, y allí en su mesa, donde están todos los instrumentos, donde están las copas, donde está lo que el Señor quiere usar, hay instrumentos de honra y instrumentos de deshonra también. Y la palabra del Señor nos dice, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento de honra, va a ser un instrumento útil en las manos del Señor. El Señor va a poder usar su vida para predicar, para salvar almas. Hermano y hermana, muchas veces no tomamos dimensión de lo que está aconteciendo allá afuera. Y se lo digo porque me pasa a mí. Muchas veces, como yo me dirijo al trabajo o a diferentes lugares en auto, no veo mucho la realidad de lo que pasa en la calle. Pero cuando uno puede pararse en un semáforo, simplemente en un semáforo, hermano, escuche lo que le digo, y ver allí a los niños pidiendo una moneda, golpeados como nos aconteció y veníamos en el camino y allí al frente de una villa había un nene de 10 años, más de eso no tenía, con su ojo hinchado, y le decía, ¿qué te pasó? Me dice, me pegaron para robarme la plata que tenía. 8, 10 años, hermano, y esa es la realidad que se vive afuera. Esa es la realidad que muchos están viviendo, esa es la realidad que estamos ignorando muchos de nosotros. Y nosotros allá, aquí en esta iglesia o en nuestra iglesia, en nuestra casa, en las comodidades que tenemos, nos olvidamos de gente que necesita que vayamos y le prediquemos la palabra del Señor. Nos olvidamos que en nuestro trabajo hay gente que está pensando quitarse la vida, que hay gente que está en profunda angustia, que hay gente que está enferma, hay gente que no tiene esperanza y que piensa que ya el Señor lo ha abandonado. Y nosotros tenemos la palabra para ir predicando. Pero nos estamos quedando callados, nos estamos quedando inmóviles, nos estamos quedando inertes, porque tal vez hay algo que nos acusa, pero esta noche el Señor ha preparado para que nos limpiemos de estas cosas que están en nuestra vida, y para que de esa manera podamos salir afuera y rescatemos a estos que están gimiendo y que le están pidiendo al Señor desde lo más profundo de su corazón que venga alguien y les tienda la mano, que venga alguien y oren por ellos, que venga alguien y le alcance la ayuda que tanto necesita. Gloria a Dios. Por eso, hermano y hermana, esta palabra primeramente es para mí. Esta palabra el Señor primeramente la trae hacia mi vida. Y es un momento en el que yo tengo que reflexionar. Es un momento en el que usted también tiene que hacerlo, decirle, Señor, si hay algo en mi vida que no es agradable delante de tu presencia, muéstramelo. Si todavía no me di cuenta, Señor, revélamelo para que pueda arreglarlo. Y si tú ya me lo hiciste entender, si tú ya me lo hablaste, me dijiste, dame la valentía para arrepentirme y para no volver a hacerlo, Padre, para arreglar mi vida delante de tu presencia. Porque el Señor, hermano y hermana, está buscando hombres y mujeres valientes que puedan salir a la calle y predicar de su palabra, pero primeramente tenemos que limpiarnos. Aleluya. No podemos servir al Señor de cualquier manera, no podemos salir de cualquier manera a servirle a Dios, porque grave peligro correríamos. Pero la Biblia nos dice, en esta palabra y en la palabra que nos habla también en la Biblia, nos dice la palabra del Señor, que vengamos delante de la presencia de Dios y nos pongamos a cuenta. Si nuestros pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Si nuestra vida estaba llena